el enólogo no necesariamente es sommelier, ¿no? Para ser sommelier también tienes que tener chispa, magia y tener elocuencia, saber vincularte con el cliente. Porque si de repente eres un experto y sabes, pero no sabes llevar la experiencia sensorial, entonces también pues, pierde magia. Y la gastronomía mexicana es exquisita, excelsa, complicada, compleja, no para cualquiera, ¿no? Pasa un poco lo mismo con los mezcaliers, ¿no? Con los mezcales. También tiene que saber un poco de coctelería, ¿no? A mí la coctelería, cuando la hacen forzada porque está de moda, no me gusta. Pero los clásicos cócteles son famosos por algo, ¿no? Ahora, hay que buscarle porque, como con los vinos de nuevo, ¿no? Tienes una multiplicidad de mezcales. El mezcal no es una sola bebida, es muchos sabores. El mezcal no solamente sabe algo. Cuando a mí me pasa, una de las cosas que más me pasa dando degustaciones, a mí el mezcal no me gusta. Dice, bueno, seguramente probaste ese primer mezcal oaxaqueño, hecho un poco no tan bueno, porque Oaxaca es una tierra de mezcales, como todo México es una tierra de mezcales. Casi todo México, ¿no? Y Oaxaca produce gran mezcal, pero no siempre. Y hay malos mezcales, sobre todo el que le llega al turista en grandes cantidades es mal mezcal, ¿no? Con los años uno deja de ingerir alcohol así, y lo que vas buscando son los aromas y sabores, ¿no? Si te gusta, pues, quien no le guste y se vale. Yo no voy a ser yo quien diga que los estados alterados de conciencia son malos, son divertidos si le sacas buen provecho, ¿no? Entonces un mezcalier tiene esas funciones. ¿Qué más que de funciones podría tener un mezcalier? Pues tiene la obligación, diría yo, de dar a conocer el producto de una manera adecuada, ¿no? Tiene la obligación de hacer que su cliente tenga una experiencia positiva. Entonces un mezcalier tiene que saber metodología de cata de mezcales. Si no sabe eso, está blofeando. Y la mayoría están blofeando, ¿no? Suena muy bluff lo que estoy diciendo, pero es verdad. Suena muy bluff, pero es totalmente cierto. ¿Cómo te vuelves mezcalier? Con años y años y años y años de una cosa: beber mezcal. Y de repente tienes gente que se dedica al mezcal y no bebe mezcal. Entonces, ¿cuáles son sus parámetros de degustación? Entonces, ¿qué tiene que hacer un mezcalier? Un mezcalier tiene que ir a ver el proceso y tiene que seguirlo y ponerse la chinga que representa hacer mezcal. Porque si no, entonces no tienes el aroma, ese aroma que dices, el ayacahuite, ese pino cortado que huele cuando sales a caminar la sierra de Chilapa, para hablar de ese ejemplo, ¿no? O las notas que te vas a encontrar en los miles ejemplos que podemos encontrar. No es lo mismo los aromas que genera esa tierra de origen volcánico al origen que pueda ser calcáreo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sé de suelos, ¿no? Entonces yo ya sé cuál es mi expectativa, sé cuál es la dinámica de la raíz con ese suelo. ¿Qué otra función tiene el mezcalier? De repente el mezcalier puede ser como los grandes restaurantes de vinos tienen que tener un sommelier. Y una cosa es quien lleva la cocina, otro es quien lleva los vinos, ¿no? Tienen que tener una empatía y tienen que casi que tener es un equipo, es un barco. Pero un sommelier en funciones, digamos, de piso, tiene que tener una cordialidad maravillosa con el cliente, tiene que ser un huésped y tiene que saber hospedar, ¿no? ¿Por qué digo que también tiene un huésped? Porque tienes que tener esa dualidad, saberte consentir para poder saber consentir, ¿no? Entonces un mezcalier en funciones pues tiene que recibir al comensal a la misma forma que haría el encargado del restaurante, ¿no? Entonces un mezcalier tiene que tener conocimientos, ¿no? de restaurante, ¿no? Ahora, entonces hay una diferencia clara entre ser un mezcalier, ¿no? Aquel que sabe de la mezcalización y degustación para la aproximación a los neófitos, resumidamente, digamos, ¿no? A un maestro mezcalero que empezó a trabajar con aromas y sabores del maguey a los 10 años y que está sacando sus mejores mezcales ya casi de verdad, o sea, esas recetas viejas por ahí de los 50 años, o sea, 40 años de experiencia. Entonces me preguntas ahora, ¿cuál es la función de un mezcalier? En 5 años va a ser diferente, 5 años que vienen va a ser otra la función. Pero hoy por hoy la función del mezcalier es la de una persona aguerrida con el campo mexicano. Y otros se van a reír con esto, nos van a decir, la perla ni existe. Les puedo dar referencias, hay que tener referencias bibliográficas. ¿Cómo se produce el conocimiento? Se lee a los demás, se cita correctamente, se publica.
Así es la fórmula. Y eso tenemos que hacerlo de una manera sistemática y metodológica. ¿Quieres saber de tequilas? Sí. Bueno, entonces primero háblame de vino, mezcal y tequila, porque ese es su primer nombre. Vamos a ponernos a estudiar, vamos a empezar a hacer aromas, sabores, vamos a empezar a hablar y para que tengas puntos de comparación y entonces me puedas dar con mejor término cuál es tu aproximación del mezcal. Pero no me vengas a hablar de mezcales y no entiendas que los mezcales nuevos, esos que van diluidos, pues son otra dinámica. Entonces, ¿no te gusta el mezcal? Pues ahí por ahí te gusta el vodka nuevo, porque los vodkas antiguos eran con centenos y con otros granos. Los vodkas nuevos con papas no te producen sensaciones de ahumados y de cuestión mexicana. No le entres. ¿Qué sabe más rico? Te pregunto, ¿una barbacoa en hoyo de tierra o una barbacoa en olla express? Lo mismo con los frijoles. Lo mismo con en hoyo de tierra, en olla de barro o en olla express los frijoles. Pues en olla de barro y a fuego lento toda la noche como lo hacía mi abuela. Una flamita pequeña y ahí que se hagan lento, calma. Los grandes sabores vienen después de la calma. El mezcal es un juego de paciencia. No es una bebida para los grandes mercados así. Eso lo tiene que saber el mezcalier. Porque si no, entonces llega el mezcalier y te dice, mi precio de esta botella es X precio. Ay, ¿por qué es más caro que tal? Bueno, es la bebida más cara de hacer. Pero si un mezcalier no sabe esto, entonces queda, y entonces yo no compro. Entonces el mezcalier tiene que saber vender. Y para saber vender tu producto tienes que conocerlo de pie a pa. Entonces esa es otra función más, ¿viste?